Hablábamos de la inflación, de la subida de los precios hace un ratito. Después del fin del cepo prevén algunas consultoras que la inflación de abril y mayo estaría entre el 4% y el 5%. Claudio Craparulo, economista de Analítica, está ya conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Ustedes miden este número y creen que va a haber una inflación más alta en comparación con esta de marzo? Sí, lógicamente vamos a ver, y ya se está notando una aceleración en los precios. Recordemos de todas formas de que estamos en un esquema de bastante incertidumbre todavía para el mercado. Hoy, por ejemplo, el dólar oficial minorista cerró en 1.179, el día de ayer había cerrado en 1.233, entonces todavía hay muchas empresas que están terminando de definir cuál va a ser el costo que van a terminar teniendo, ¿no?, de reposición de sus importaciones. Pero siempre que hay una devaluación, hay una corrección en los precios. Lo importante van a ser también las decisiones que tome el gobierno respecto a las tarifas de los servicios públicos, ¿no? De cuánto termina estabilizándose el tipo de cambio, cuánto de esa proporción se va a trasladar al precio de las tarifas de energía, al precio de las tarifas de transporte. Eso también va a ser importante para terminar de entender a dónde puede ir la inflación, tanto principalmente en abril como en mayo. Claudio, Pepe Gil Vidal te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hay algunos sectores que están reconociendo que les están llegando listas de precios con productos que son como alimentos y bebidas que están llegando con un 9% de aumento. Los corralones de materiales con un 15% de aumento. Tal como están las ventas, como están las cosas en el comercio, ¿se pueden convalidar semejantes números? ¿Y en qué se pueden basar? Porque vos mismo dijiste, si eventualmente hubiera que contemplar el dólar, la verdad es que el dólar hasta el momento, si bien falta observar un poco más el fenómeno durante algunos días más, parecería tener tendencia a la baja. Sí, eso es clave, ¿no? Es terminar de entender el mercado qué dólar va a tomar de referencia. También, si ayer y hoy hubiésemos tenido, por ejemplo, un tipo de cambio más alto y más ruido en el mercado, podríamos haber pensado que algunas empresas iban a mirar como precio de referencia para cubrirse el valor más alto de esta nueva banda cambiaria, ¿no? Los famosos 1.400 pesos por dólar. Entonces resta ver, y el otro factor que tenemos que tomar en cuenta, como vos señalás, es que no es que la economía venía de un fuerte crecimiento. Por ejemplo, el consumo masivo sigue en valores bastante bajos, más allá de que los últimos meses haya tenido una leve recuperación. Entonces hay que ver qué decisión toma la compañía, cuál es el margen que considera que tienen para traspasar este aumento en sus costos al precio final. Claramente, si sus costos van a aumentar porque el costo de importación va a crecer, hay que ver si están dispuestos a reducir quizás la rentabilidad en pos de mantener cierto volumen de ventas o traspasan directamente el precio al consumidor final. Estas remarcaciones, Claudio, de las que se está hablando, sí, perdón, que son del 7 y el 9% por ahora en supermercados, ¿tienen que ver más con una cultura del argentino que por las dudas remarca, sin esperar mucho qué es lo que vaya pasando? En este caso hablábamos del dólar, ¿no? El dólar siempre es un número de referencia para los precios. No, a ver, lo que tenemos que tomar en cuenta es que gran parte, como todas las economías, están directamente influenciadas por los precios que tienen las importaciones, tanto para la venta de sus bienes finales como la importación de insumos intermedios para la producción. Entonces, antes recordemos que estaban los importadores pagando un dólar de 1.070, ese era el precio de referencia, porque la realidad es que desde que asumió el gobierno fue liberalizando restricciones a las importaciones y parte de los anuncios del viernes vienen todavía a normalizar aún más el pago de importaciones. Entonces el precio de referencia para las importaciones venía siendo de 1.070 y ahora el precio mayorista del tipo de cambio aumentó, hubo una devaluación. Eso directamente encarece los costos. Después está la discusión de, bueno, para ayer, por ejemplo, si tomamos el minorista, aumentó un 11% el precio del dólar oficial, pero hoy cayó. Bueno, entonces, ¿cuál es el precio que vos vas a terminar pagando como importador y cuál es el precio que vas a poder poner al final? Si vos ya remarcaste, no vas a bajar los precios después, aunque el dólar corrija para abajo, eso digo. Claro, los precios, los economistas solemos decir que suelen ser inflexibles a la baja, ¿no? Una vez que se pone un precio, difícilmente se corrija hacia abajo.
¿Vos ves el dólar funcionando de la manera que era previsible si el gobierno adoptaba el mecanismo que finalmente adoptó para dejar de lado el cepo? ¿Crees que está en esa línea? ¿Crees que continuará esa línea o todavía puede haber algunos factores que lo alteren? Me parece que todavía falta, todavía tenemos que terminar de conocer parte de la política monetaria, por ejemplo, del gobierno, que hay una modificación respecto a cómo venía siendo anteriormente. Recordemos que la política cambiaria, el precio del dólar, la tasa que uno considera que puede haber de devaluación hacia el futuro o de corrección del tipo de cambio, también está influida por el costo del dinero, ¿no? Lo que es la tasa de interés. Todavía no termina de quedar claro cuáles van a ser los mecanismos y cómo va a intervenir el gobierno en la política monetaria, más allá de que ya dio algunas precisiones. Por ejemplo, también podemos tomar en cuenta que el viernes no teníamos el dato de cuánto iba a ser la emisión de los bopreales. El gobierno, el Banco Central, en realidad lo que va a hacer, va a emitir un nuevo bono que le va a permitir a las compañías que tenían utilidades que no pudieron remitir a sus casas matrices en el último tiempo, utilizarlo para después venderlo, tener dólares y con eso poder transferirlo al exterior. Bueno, este famoso bopreal el viernes no sabíamos de cuánto iba a ser y hoy el Banco Central anunció que va a ser por 3.000 millones de dólares. Entonces también eso fue una señal para el mercado de que se va a sacar pesos de la plaza por ese monto, ¿no? Por 3.000 millones de dólares. Bueno, eso seguramente fue una buena noticia que recibió el mercado financiero porque dice en un punto va a haber menos pesos para que puedan ir a presionar en la plaza hacia el dólar y hagan subir la cotización. Entonces todavía faltan conocer algunos detalles y ver cómo se termina de acomodar todo este nuevo régimen del gobierno, porque de vuelta no es solo una cuestión de que se modificó en términos cambiarios, sino también se va a modificar la política monetaria. Hay algo que quizás sea una pregunta no muy complicada, ¿no? Pero hay algo que no termino de entender y es, sigue habiendo varios tipos de cambio, no es que hay un solo dólar, está los financieros, está el contado con liqui, el MEP, hay distintos precios, aunque sean mínimos, está el dólar minorista, el único que salió del mercado es el dólar blem. ¿Eso se va a ir acomodando y vamos a empezar a tener un solo tipo de cambio, un solo precio para el dólar? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Mira, primero siempre tenemos que tomar en cuenta, más allá de que en algunos momentos fue muy bajo, que siempre en la Argentina vamos a tener la cotización del dólar blue, porque gran parte de nuestra economía, cerca del 40%, claro, es una economía informal. Entonces, en la informalidad todavía seguimos teniendo una inflación alta del 3,7%. Lo que hace mucha de la gente que cobra ese dinero y no lo puede bancarizar es su manera de ahorrar, es ir al dólar blue. Uh-huh. Más allá del dólar blue, que de todas formas, si la economía sigue quitando restricciones y se sigue normalizando, también va a estar más cerca del dólar oficial. Pero más allá del dólar blue, lo que tenemos que tomar en cuenta es que el gobierno levantó el cepo cambiario principalmente para las personas humanas, no para las personas jurídicas, y tiene un poco que ver con lo que yo estaba mencionando antes de este bono que va a sacar el Banco Central. Entonces, las empresas, si se quieren dolarizar su liquidez en pesos, siguen yendo a dolarizarse a través de los bonos, ¿no? Del famoso dólar contado con liquidación, claro, o el famoso dólar MEP. Entonces, todavía hay restricciones cambiarias que dan cuenta de que van a seguir existiendo algunos otros tipos de cambio. De todas formas, para contextualizar, me parece importante señalar que esas cotizaciones del dólar MEP, del contado con liquidación, en los últimos días también estuvieron cayendo. También cayeron. Así es. Te pregunto por tu previsión de la inflación. Hay algunos que están arriesgando un 5,5% para este mes y para el que viene. ¿Te parece consistente con la realidad eso, sobre todo teniendo en cuenta el 3,7 previo? ¿Hay algún arrastre estadístico que se lleve en eso? ¿Hay algo en la inflación núcleo que te dé la pauta que puede suceder ese número? Bueno, hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta. La medición de precios que hacemos de analítica previo a esta corrección en el tipo de cambio, esta devaluación, nosotros ya veníamos viendo que abril no venía siendo un buen mes en cuanto a los precios, ¿no? No se estaba notando una desaceleración, sino hasta en algunos casos puntuales se estaba acelerando. Después tenemos que tomar en cuenta, por la forma en la que se mide la inflación, que el efecto de los precios solo va a ser de la devaluación solo en los últimos 15 días, no por la fecha en la cual lo decidió el gobierno. Entonces, parte del impacto de esto se va a ver sobre todo en el mes de mayo. Ahora, un buen escenario me parecería que es una inflación cercana al 4%, una leve suba respecto de marzo.
Si el tipo de cambio se empieza a ubicar por encima del 1.230 que vimos, si se acerca más a un 1.250, a un 1.260, puede ser lógico pensar en un 5% mensual. Pero volviendo a lo que charlábamos al principio, hay que tener muy en cuenta que también faltan definir cuestiones que seguramente las vamos a ver en mayo, que están referidas con los precios regulados de la economía, ¿no? El gobierno también tiene, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un compromiso de seguir reduciendo los subsidios económicos, que son principalmente a la energía. Entonces, ahí va a tener una disyuntiva, porque por un lado, en términos fiscales, va a necesitar reconocer esta corrección del tipo de cambio en las tarifas de servicios públicos, pero al mismo tiempo no va a querer hacer eso porque se va a transferir en mayor inflación y un mayor impacto en el bolsillo de los consumidores. Entonces, hay que ver cómo termina resolviendo esa disyuntiva. Claudio, esto me lleva a otra pregunta, porque veníamos con la inflación más o menos en caja, aunque tenía que bajar todavía para ponerse en instancias parecidas a las que tienen los países más desarrollados o más normales en la materia, y de repente empiezan las subidas, ¿no? Ahora se fue a un 3,7, es posible que se vaya eventualmente al 4, 4,5, 5, ponele. Cada punto de inflación, ¿qué significa la pobreza? ¿Cuánto agrega? ¿Qué cantidad de pobres agrega? Porque el gobierno ha estado diciendo que con la baja sustancial de la inflación cayó sostenidamente la pobreza y la indigencia. Pero ahora está subiendo. ¿Qué significa cada punto de inflación extra? Bueno, es interesante. Mira, lo que tenemos que tomar en cuenta principalmente es que en la medición de pobreza lo más importante lo define lo que pasa con el precio de los alimentos y bebidas. Y el alimentos y bebidas, lo que nosotros veíamos sobre todo el año pasado, es que venía creciendo por debajo del resto de los precios, lo cual beneficiaba esa reducción de la pobreza que sobre todo que se dio en la segunda mitad del año. Ahora lo que vimos en los primeros meses de este año fue que alimentos y bebidas, por el contrario, se empezó a acelerar más. Entre otras cuestiones, hubo efectos estacionales, por ejemplo, en las verduras, pero también hubo efectos más relacionados con problemas puntuales de oferta, por ejemplo, en el sector de la carne, ¿no? Viene aumentando mucho el precio de la carne. Entonces eso lo que nos lleva es que esta aceleración del tipo de cambio que va a impactar en los precios, obviamente va a impactar negativamente en la pobreza, va a ser una reversión. Las herramientas que tiene el gobierno para compensar eso es, por ejemplo, anunciar una suba de la asignación universal por hijo, de la tarjeta alimentar, tratar de compensar esta devaluación, sobre todo en los sectores más vulnerables. De todas formas, es interesante mencionar que parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entre los indicadores que tiene que sostener que esta ayuda social al menos logre cubrir el 95% de la canasta. Sí, está la instancia de tener que reforzarla, según el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, reforzar las instancias que lleven adelante la protección de las personas que quedan fuera del sistema a partir de todo este cuadro de situación. Mariana, por favor. Pensaba en que entraron los fondos, ¿no? Luego del acuerdo del FMI, el Banco Central recibió 36.799 millones de dólares, ¿no? Y tiene es el mayor saldo de esta era Milei en estos dos últimos años. ¿Qué va a pasar con esos fondos, digamos? ¿Para qué se van a utilizar? Se van a utilizar, en este momento no han tenido que vender, no han tenido que mover el dólar, ¿no? El dólar se fue moviendo solo. ¿Se piensa que en algún momento eso va a cambiar, que va a haber que invertir parte de estos fondos para tener el tipo de cambio entre las bandas? Sí. Mariana, por las dudas, lo que recibió el gobierno fueron 12.000 millones de dólares. Sí, pero tiene 30, tenés razón, sí. Claro, llegó a 36.000. Exactamente, las reservas brutas del Banco Central llegaron a 36.000 millones de dólares. Bueno, los fondos que le dio los fondos que le dio el fondo a la Argentina, estos 12.000 millones que representan el 60% de un nuevo programa que se acordó por 20.000 millones, de los cuales en el resto del año van a entrar 3.000 millones de dólares más. Lo que tiene que hacer el gobierno tiene que usarlo para generar expectativas de que vamos a un sistema más sostenible. Entonces, para eso lo que vamos a tener que ver en las próximas semanas y en los próximos meses es que el Banco Central, por fuera de estos 12.000 millones de dólares, logra acumular reservas internacionales, ¿sí? Esto lo que sirve es un reaseguro principalmente, y por eso vimos que la reacción del mercado financiero fue positiva.
lo que dio fue una pauta de que la Argentina va a tener dólares, por ejemplo, para pagar los vencimientos que tenemos en julio de deuda de los bonos en moneda extranjera, ¿no? O sea, sirve para generar tranquilidad, pero lo ideal sería que no se usen esos 12.000 millones de dólares, que sirvan para balizar de que es más sostenible el sistema y que esas expectativas de que no va a haber una devaluación empiecen a generar mejores comportamientos en la economía. Y con mejores comportamientos me refiero a que no haya adelanto de importaciones y que los exportadores liquiden sus exportaciones y no estén esperando a ver si el tipo de cambio va a ser más alto dentro de un mes y no haga la liquidación, por ejemplo, durante el mes de abril. Claro, eso era lo que decía justamente Javier Milei con respecto al campo, ¿no? A que liquidaran ahora, porque después iban a subir las retenciones. Evidentemente el gobierno también necesita que haya una liquidación. Claro, lo que está esperando, el objetivo tiene que ser, con este nuevo programa económico, que aumenten las exportaciones y que se reduzcan las importaciones. Bueno, para eso los incentivos que puso el gobierno, entre otras cosas, fue lo que ya en realidad ya se sabía desde antes, porque cuando anunció que se iban a bajar las retenciones, se puso una fecha límite y se avisó que a partir del 1 de julio de este año se iban a volver a aumentar. Entonces el presidente se los recuerda porque lo que necesita, obviamente, sobre todo por una cuestión de expectativas, es que estos primeros días aumente la liquidación y el mercado empiece a ver que el tipo de cambio que vamos a ver en las próximas semanas y en los próximos meses va a estar más cerca de un número que al gobierno seguramente le sea más simpático, puede ser un 1.200, un poco por debajo, y no que esté más cerca de la banda superior, que son los 1.400. Bueno, comparto la información con ustedes y paso a la siguiente pregunta, Claudio, porque está circulando la versión de que algunos supermercados acaban de rechazar las listas con aumentos que llegan de empresas muy, muy importantes, que estaban llegando con aumentos de hasta el 9 y el 10%. Los supermercados le han dejado la lista allí como para que se la lleven, que no están dispuestos a convalidar eso. Así que es una información que se está conociendo a esta altura. ¿Eso será por pedido del gobierno? No lo sé, a lo mejor por iniciativa propia porque no van a vender, sino eventualmente, no lo sé. También las empresas en algún momento tendrán que presentar algo de responsabilidad social, si bien no son carmelitas descalzas y no están para hacer beneficencia, está para hacer negocio y para vender. Pero de todas maneras es una versión que está circulando. Ahora vamos a ver si podemos chequear eso. La pregunta que quiero hacerte, Claudio, es el gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a seguir llevando adelante superávit fiscal. Ha comprometido un 1,3 de superávit que quiere poner en 1,6 dada la coyuntura internacional que se está manejando. Pero ¿hay más margen para ese recorte? ¿Existe la posibilidad concreta de obtener algo así? Bueno, es complejo, es un gran interrogante, ¿no? Y te sumo algo más a lo que vos señalás. En el acuerdo con el fondo está que en los próximos años tiene que ir mejorando todavía más el superávit primario y llegando casi al 2,5%, ¿no? En 2027. Y el fondo lo que le dice al gobierno en su documento es, mirá, tenés varias cosas que hacer para poder seguir mejorándolo. Por un lado, una reforma tributaria que no implique una mayor recaudación, pero sí una mejor recaudación, ¿no? Que vos modifiques cómo se recauda y que eso genere mayor eficiencia. Por otro lado, también lo que le dice es, tenés que ir a una reforma jubilatoria. Y por otro lado, algo que no me parece menor y que va a estar en discusión este año, sobre todo porque en los últimos meses, cuando uno los analiza, están golpeadas, que son la recaudación de las provincias. Lo que le dice el fondo es, bueno, hay que rediscutir la coparticipación federal de impuestos. Cuando uno mira el fuerte ajuste que hizo el gobierno el año pasado, es un interrogante decir, bueno, pero ¿dónde tiene más margen para seguir bajando el gasto público que realmente, más allá de lo simbólico, que realmente implique una mejora en las cuentas públicas? Porque la obra pública está casi paralizada, porque las jubilaciones tuvieron un fuerte ajuste en 2024, seguramente con la aceleración de la inflación de estos meses va a volver a caer, más allá de que a principio de año y fines del año pasado tuvo recuperación, después se estabilizó, sobre todo porque la inflación dejó de bajar. Entonces, digo, las principales partidas, por ejemplo, también se frenaron mucho las transferencias a las provincias, las transferencias discrecionales, las que no dependen de la coparticipación el año pasado. Entonces ya se ajustó bastante las partidas públicas. Más allá de vuelta, voy a lo simbólico porque puede ser que el gobierno anuncie que va a cerrar tal programa o va a reducir en tanto porcentaje el empleo público. Muchas veces esos números, después de que se hizo un fuerte recorte, no terminan realmente significando que podamos pasar, como vos señalabas,
de un superávit del 1,3% al 1,6%. Creo que ahí sobre todo la mirada va a estar más bien puesta en la recaudación, cómo se mejora la recaudación, cómo se baja la tasa de informalidad en la economía. Las tasas de los bancos están subiendo, están ofreciendo un 37%, algunos otros 29%. Hay diferencias entre unos y otros, pero bueno, lo que quieren es retener pesos, ¿no? Retener a los ahorristas en pesos y que no se sigan yendo al dólar un poco para, obviamente, hacer que el dólar esté en este número que estamos viendo. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves esa migración y ese trabajo de los bancos en ese sentido? Bueno, todavía falta, de nuevo, perdón la insistencia, pero todavía falta conocer detalles de cómo va a ser la nueva política monetaria del gobierno y eso va a ser clave para el negocio bancario y para ver cuál es el margen que tienen los bancos. Pero a nivel agregado, claramente la política tiene que ser, y el gobierno lo está haciendo, y ya vemos algunos indicadores que van en esa línea, de ofrecer buenos rendimientos en pesos, para que, como vos bien decías, Mariana, para que no haya una tendencia a querer ahorrar en dólares, sino mantenerse en los pesos. Igual siempre el argentino trata de asegurarse, ¿no? Y ir a los dólares. Digo, no sé cuáles son los riesgos de ir a pesos, de quedarse en pesos. Bueno, los riesgos de quedarse en pesos, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros tenemos que pensar que ahora las tasas, ¿no?, que se están ofreciendo están un poco por encima del 3% mensual. Mismo, por ejemplo, si vos vas a un plazo fijo UVA, por la inflación de marzo ya también vas a estar un poco por encima de eso. Mientras las bandas, las bandas del tipo de cambio, el límite superior va a crecer al 1% mensual. Entonces ahí el gobierno de vuelta te está indicando que si vos te quedás con los pesos en un mes y después vas a comprar dólares, el famoso carry trade, vas a poder comprar más dólares respecto a un mes pasado, ¿no? Que va a haber una nueva apreciación cambiaria. Entonces los incentivos están para que vos te quedes en pesos, como también vos muy bien señalás, la historia argentina, y muchas veces eso lo puede hacer por ahí un inversor un poco más sofisticado. Después hay gente que dice, mira, la verdad que yo veo que todavía hay mucha incertidumbre, que la inflación se volvió a subir, que tenemos de vuelta al Fondo Monetario Internacional. La verdad que ahora que encima es más fácil porque lo hago de mi home banking, claro, bueno, con los pocos pesos que puedo ahorrar, compro dólares. Y esperemos que eso no suceda, y de última si sucede, que me parece que es importante siempre señalar que los bancos tienen mucha liquidez en dólares, entonces es que es muy seguro cuando la gente compra los dólares dejarlos en la caja de ahorro del banco, o mismo comprar dólares y con eso después invertirlos en alguna obligación negociable, en algún CDR, digo, opciones para que también esos dólares rindan, ¿no?, todos los meses. Bueno, ojalá pueda ser así entonces. Gracias, Claudio. Muy interesante la conversación contigo. Muchísimos datos. Ha sido un gusto. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Claudio Craparulo, economista de Analítica. Nos vamos a las noticias.